Rusia es invencible. Deben estar conscientes que Rusia no puede ser derrotado en el campo de batalla. El tira y afloje continúa. Tras la reacción del oso a la visita de Biden a Kiev, el tío Sam tiene un plan para atizar el fuego. Los líderes occidentales han encendido todas las alarmas, quedaron asombrados ante la última decisión del oso, en la semana donde se cumple un año de la operación especial en Ucrania. Lamento la decisión de Rusia de suspender su participación en el nuevo tratado sobre medidas para reducir y limitar aún más la defensa estratégica. Pido al presidente Putin reconsiderar su decisión. La OTAN no esperaba esta jugada magistral del oso. Es una noticia que le quita el sueño a todos los miembros del bloque militar, porque considera que esto desmantelará toda la arquitectura de control de armas. Occidente quiere llevar a Rusia a una derrota estratégica. Planean convertir un conflicto local en una confrontación global. Para el líder del Kremlin, el Tratado START es un teatro de lo irracional, porque los países de la OTAN están directamente implicados en los intentos del régimen de Kiev de atacar las bases aéreas estratégicas de Rusia. La decisión que Rusia tomó destruye el sistema de seguridad internacional, creado después de la Guerra Fría. Necesitamos pensar en nuevas medidas para garantizar la seguridad de nuestras naciones. El Tratado START de armas de disuasión es actualmente el único acuerdo de control que vinculaba a las dos grandes potencias. El anuncio de Putin de suspender la participación en el tratado New START es profundamente irresponsable. El oso recuerda a la Casa Blanca que el único país que utilizó armas estratégicas en el mundo de forma irresponsable fue Estados Unidos. Además considera que el país norteamericano es el único culpable del conflicto entre Rusia y Ucrania. La OTAN está cada vez más fuerte, por eso les digo que Rusia nunca ganará en Ucrania. El presidente estadounidense intentó mostrar firmeza para convencer a los países occidentales que tiene todo bajo control. Sin embargo, deberá pensar en un plan B para lidiar con la tensión con el oso. Hablábamos de visiones diametralmente opuestas. Al mismo tiempo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció también hoy que Rusia suspende su participación en el último gran tratado de desarme nuclear de Estados Unidos. El mandatario hizo el anuncio durante un discurso televisado sobre el estado de la nación que se alargó por espacio de casi 2 horas. El tratado New START entró en vigor en el año 2011 y debía expirar en el año 2026. Durante su discurso frente a las 2 cámaras del Parlamento ruso, Putin advirtió a Washington de que si Estados Unidos retoma sus pruebas nucleares, Rusia también lo hará. Una declaración que fue recibida con una fuerte ovación antes de que el presidente ruso ofreciera más detalles. Repito, Rusia no se retira del tratado. Lo que hace es suspender su participación. Pero antes de volver a examinar esta cuestión, necesitamos entender cuáles son las aspiraciones de países de la OTAN, como Francia y Reino Unido, y cómo tenemos en cuenta sus arsenales estratégicos, que forman parte del potencial de ataque combinado de la alianza.
El periodista Ricardo Marquina se encuentra en Moscú para analizar este discurso y sus implicaciones con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ricardo. Bueno, de entrada, la suspensión de este acuerdo para reducir y limitar las armas estratégicas, como se llama, suena como algo alarmante. ¿Qué tan determinante es esta suspensión? ¿Deja quizá la puerta abierta para negociar un nuevo tratado que quizá incluya a más potencias nucleares? Hola, buenas noches desde Moscú. Desde luego no son buenas noticias, eso está claro. Cualquier salida o pausa de los tratados de armas de destrucción masiva es una mala noticia, pero no es nada nuevo. No estamos en un lugar nuevo. Este no es un escenario nuevo en absoluto. De hecho, este tratado estaba de facto moribundo durante estos últimos años y desde el comienzo de la guerra era imposible que Estados Unidos investigue si Rusia está generando nuevas armas y viceversa, porque no hay vuelos, porque es imposible que los expertos de ambos países chequeen si el contrario está haciendo lo que dice estar haciendo. Es verdad que Putin con este giro, con este golpe tan efectista, trata sobre todo de dar un golpe a la opinión pública occidental, porque ahora estamos hablando de eso, estamos hablando del miedo a un ataque nuclear, a un conflicto nuclear, con lo cual es una manera de meter presión a los gobiernos a través de su opinión pública. Y evidentemente Rusia quisiera renegociar estos términos teniendo en cuenta a los países europeos que también tienen armas nucleares, como por ejemplo Francia. No es lo único que escuchamos de Putin el día de hoy, Ricardo. Algunos analistas han interpretado de partes del discurso de Putin que el presidente no está satisfecho con los territorios en los que ha incursionado el ejército ruso. ¿Qué rescatás sobre las intenciones de anexar más territorios, quizá incluso fuera de Ucrania? Bueno, el discurso de Putin, como todos los que viene haciendo Putin y sus subalternos, es siempre muy ambiguo, pero está claro, Rusia considera que Ucrania es parte de Rusia, o sea, tienen los territorios que tienen porque no han llegado militarmente a más, pero diariamente en los medios de comunicación del Estado ruso escuchamos cómo promueven quedarse con toda Ucrania, con Moldavia, con los países bálticos, con Kazajistán. Han llegado a decir incluso en el primer canal de la televisión rusa, un diputado del gobierno ruso, ha llegado a decir que querían recuperar Alemania Oriental. O sea, el imperialismo ruso y el chauvinismo ruso no es nada nuevo y está claro que ese lenguaje ambiguo está siempre abierto a que si hay victorias militares sobre el terreno en Ucrania, pues estos terrenos pasarán a ser, como pasó con, por ejemplo, Zaporilla, parte de la Federación Rusa, por lo menos a la legislación rusa. Era el análisis de Ricardo Marquina tras el discurso de Vladimir Putin. Muchísimas gracias, Ricardo. A vosotros. Y por supuesto, la suspensión del acuerdo con Estados Unidos ha generado reacciones en la Alianza Atlántica. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a Rusia a reconsiderar la suspensión de su participación en el tratado New START. Stoltenberg conversaba con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y con el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunciaba en Moscú su discurso sobre el estado de la nación. Así valoraba Jens Stoltenberg el peligro de la decisión del presidente ruso. Más armas y un menor control sobre ellas hacen del mundo un lugar más peligroso. Por eso en la OTAN nos hemos esforzado tanto para implicar a Rusia en el control de armamento y hemos apoyado el acuerdo New START. Pido a Rusia que reconsidere su decisión de suspender su participación en el acuerdo. Es uno de los últimos grandes pactos que nos quedan para el control de armamento, después de que Rusia empezara a violar el acuerdo que prohibía las armas de corto y medio alcance, el tratado INF. Eso generó la desaparición de ese tratado hace unos años. Ahora Rusia suspende el otro gran tratado para el control de las armas nucleares, el New START, que pone límites al número total de armas estratégicas de largo alcance. Y empezamos, como decimos, repasando los principales mensajes de Vladimir Putin, claro protagonista, que pronunciaba ese discurso sobre el estado de la nación en la semana en la que se cumple el primer año de la guerra en Ucrania. Un discurso sin duda desafiante, aunque los expertos
con los que hemos hablado ya en Negocios Televisión, en la programación especial que les hemos ofrecido, nos han dicho que realmente no ha habido ningún mensaje nuevo, que como mucho aquellos que no estén acostumbrados a escuchar hablar a Putin pueden haberse sorprendido un poco con las formas, pero realmente en base es lo mismo que conocíamos. Ha prometido seguir con su operación militar especial en Ucrania y ha recordado que Rusia está luchando por sus tierras históricas en Ucrania.